¿Alguna vez has confiado tanto en alguien que ni siquiera consideraste que pudiera traicionarlo? ¿Alguna vez has mirado a los ojos a alguien a quien criaste con amor, creyendo que haría lo mismo por ti, y has descubierto que, tras una sonrisa, se escondía un gélido plan para acabar con tu vida? Eso fue exactamente lo que me pasó. Tras décadas de dedicación, tras renunciar a mis sueños para darles todo a mis hijos, me di cuenta de que uno de ellos no me veía como una madre, sino simplemente como un obstáculo para lograr lo que quería, y estaba dispuesto a superar cualquier obstáculo. Siempre pensé que la vejez traería paz, que después de tanto trabajo, tanta lucha, llegaría el descanso. Pero lo cierto es que, a veces, es en esta etapa cuando descubrimos lo peor de quienes criamos. La ingratitud no nos avisa cuando llega. Se instala silenciosamente, a menudo en quienes menos esperamos. Cuando descubrí el plan diabólico para envenenarme, mi corazón se rompió en 1000 pedazos, no solo por el veneno del café, sino por el veneno que habitaba en el corazón de aquel a quien llamaba mi hijo. Fue como morir en vida, pero supe, en ese momento, que no sería una víctima silenciosa, y quizás te sientas identificado con este sentimiento de abandono, de ser visto como vulnerable solo por envejecer. Quizás hayas sentido que alguien cercano se aprovechó de tu confianza para menospreciarte. Quiero contarte cada detalle de esta historia, no para avivar el dolor, sino para demostrar que es posible revertir la situación. Hoy les mostraré cómo se desenmascaró un plan cruel, cómo una mujer considerada frágil usó su propia inteligencia para salvarse e incluso convertir el dolor en victoria. Esta historia no es solo mía. Trata de todas las personas que fueron subestimadas, pero decidieron resistir. Así que, si alguna vez has confiado en alguien que te decepcionó, si alguna vez te han llamado débil, confundido o incapaz, quédate conmigo hasta el final. Lo que escucharás aquí podría cambiar la forma en que te ves a ti mismo y a quienes te rodean. Regresé a casa antes de lo esperado. El viaje a Canadá había sido hermoso, pero demasiado frío para mis cansados huesos. Solo quería el calor de mi hogar, mi pequeño rincón de paz. Pero lo que me esperaba tras esa puerta no era bienvenido. Era el comienzo de una traición familiar que jamás imaginé. Cuando el taxi me dejó en la acera, noté algo extraño. Las luces de la cocina seguían encendidas, aunque era tarde. Jason, mi hijastro, a quien crié como a mi propio hijo, nunca se quedaba en casa los viernes. Siempre prefería los bares, las fiestas y una vida sin responsabilidades. En ese momento, sentí un escalofrío inexplicable. Entré en silencio, sin hacer ruido con mi maleta. No quería molestarlo. Después de todo, Megan, su esposa, había sido tan generosa al cuidar la casa. Pero en el fondo, algo me decía que esa generosidad ocultaba algo más. Fue entonces cuando oí voces que provenían de la cocina, susurrando algo que me hizo detenerme en medio del pasillo. Empezaremos mañana por la mañana. Los síntomas deberían aparecer en una semana, dijo Megan con un tono frío, casi despreocupado. Mi corazón se aceleró, me temblaron las piernas. No entendía. ¿Síntomas? ¿Síntomas de qué? Me quedé quieta, conteniendo la respiración para que no me descubrieran. Era como si de repente fuera una extraña en mi propia casa. La respuesta fue como un puñal cuando oí a Jason, con la voz cargada de nerviosismo, preguntar: ¿y si se resiste? Megan rió, con una risa fría, y respondió: no lo hará. Estará confundida, olvidadiza, y entonces tendremos la tutela completa. En ese momento me di cuenta. Estaban hablando de mí. Intentaban envenenarme para que me declararan incompetente. Sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Décadas dedicadas a ese chico desde que era un niño asustadizo, y ahora planeaba arrebatarme todo lo que había construido. Era más que codicia por una herencia. Era ingratitud. Era la destrucción de cualquier vínculo que una vez llamamos familia, pero no podía rendirme a la desesperación. Allí, de pie en la oscuridad, contuve las lágrimas. Si creían que la vejez me hacía frágil, estaban a punto de descubrir lo contrario. Sabía que debía proceder con cautela. A partir de ese momento, mi vida se convirtió en un juego de silencio,
paciencia y estrategia. Y ese fue solo el primer paso hacia un plan aún mayor. Antes de que todo se derrumbara, estaba orgullosa de la vida que había construido. Cuando me casé con Richard hace más de 30 años, ambos éramos soñadores con el coraje de empezar de cero. Él trajo a Jason, un niño de 3 años abandonado por su madre, y yo traje a David, mi hijo de 7 años, tan cariñoso y responsable. Juntos formamos una familia. Fue junto a Richard que construí Morrison Construction, una empresa que empezó siendo pequeña, renovando casas sencillas, y se convirtió en un imperio de $50 millones. Cada pieza de esa historia se construyó con sudor, sacrificio y amor. E incluso después de la muerte de Richard, mantuve la empresa a flote, no por ambición, sino para honrar todo lo que habíamos vivido juntos. Siempre imaginé que, llegado el momento, vendería la empresa y lo dividiría todo a partes iguales. David recibiría su parte, Jason la suya, y yo me quedaría con lo que quedara para vivir mis últimos años en paz. Era lo justo. Creía que uniría a la familia, pero como descubrí demasiado tarde, no todos lo ven así. Jason siempre fue diferente a David. Mientras mi hijo biológico trabajaba y forjaba una sólida carrera, Jason creció viviendo una vida de excesos, siempre esperando que alguien resolviera sus problemas. Lo quería como a un hijo, pero en el fondo podía ver el vacío en sus ojos, una ambición silenciosa que nunca se agotaba. Tras la muerte de Richard, noté que Jason empezaba a acercarse. Pensé que era cariño, preocupación, pero ahora veo que solo era cálculo. Sabía que vendería la empresa en algún momento. Sabía que había una fortuna en juego. Y para alguien que nunca quiso trabajar realmente, heredar era el atajo más fácil. Megan, su esposa, era el complemento perfecto para esta ambición. Elegante, educada, pero con una mirada que ocultaba algo frío. La acogí en la familia como a Jason, pensando que aportaría equilibrio, que quizás finalmente se convertiría en un mejor hombre, pero me equivoqué. Ella era cómplice de todos los planes. Al recordar todo esto, una mezcla de ira y tristeza me consumió. No solo lidiaba con la codicia por la herencia, me enfrentaba a la ruptura definitiva de un vínculo que creía eterno. Y este dolor, por profundo que fuera, no podía paralizarme. Necesitaba encontrar la fuerza para afrontar lo que estaba por venir. A la mañana siguiente de mi regreso, Megan apareció con una dulce sonrisa y un vaso de leche tibia con canela. Me dijo que era para ayudarme a relajarme después del viaje. Parecía un gesto dulce, pero después de la conversación que había escuchado, cada detalle me ponía nerviosa. Acepté, me llevé el vaso a los labios, pero no lo tragué. Solo dejé que un poquito tocara mi boca, y sentí un extraño sabor químico y amargo. Mi corazón se aceleró. Era real. Intentaban envenenarme. En ese momento comprendí que cada cuidado, cada mimo era solo una trampa. Dejé el vaso a un lado y sonreí, fingiendo gratitud. «Gracias, cariño. Lo tomaré luego», dije, controlando el miedo que amenazaba con traicionarme. Al día siguiente, tomé café. El aroma era el mismo de siempre, intenso y reconfortante, pero tras el primer sorbo, un ligero entumecimiento se apoderó de mi mente. Las palabras se ralentizaron, las ideas se confundieron. Sabía que tenía que resistir, pero también me di cuenta de que no podía fingir que estaba demasiado lúcido. Tenía que seguirle el juego. Empecé a fingir confusión. Escribía mal las fechas a propósito. Llamaba a Megan por el nombre de su vecina. Le pedía ayuda con el control remoto como si lo hubiera olvidado. Mientras tanto, observaba cada detalle, cada mirada que intercambiaban. Creían que el plan funcionaba, y esa era mi única ventaja. Jason, con aire de falsa preocupación, me preguntó si estaba bien. Me tocó el hombro y me llamó mamá, un título que solo usaba cuando quería algo. Megan, siempre dispuesta, decía cosas como: «Es normal sentirse así con la edad», intentando hacerme creer que el problema era mío. Pero no iba a ceder ante esa teatralidad. El efecto del veneno era traicionero. Necesitaba mantener la lucidez suficiente para no firmar nada, para no caer en trampas. Así que empecé a tomar pequeñas medidas.
Tiré las bebidas que me ofrecían, fingí dormir más de lo que realmente dormía y anoté mentalmente cada uno de sus movimientos. Era vulnerable, sí, pero no indefenso. Esa fue solo la primera fase de una guerra silenciosa. Una guerra donde cada movimiento podía decidir al ganador. Sabía que si quería sobrevivir, tendría que ser más estratégico que nunca. Y cada día, el riesgo aumentaba. 2 días después, supe que Jason y Megan estaban listos para el siguiente paso. Esa mañana, Megan había entrado en la habitación con una mirada de falsa preocupación. «Helen, pensamos que sería buena idea que un médico viniera a verte. Solo para asegurarnos de que todo está bien», dijo, con un tono casi de advertencia apenas disimulada. Sabía que no era preocupación, sino estrategia. Unas horas después, sonó el timbre. Entró un hombre con traje arrugado y mirada inquieta, presentándose como el doctor Patel. Recordé haber oído a Richard hablar de él, un médico que había perdido su licencia por falsificar documentos. Me dio un vuelco el corazón. Ahora estaba claro que querían algo más que confundirme, querían declararme incompetente. Empezó con preguntas sencillas, intentando pillarme en contradicciones. «¿Qué día es hoy? ¿Quién es el presidente?» Respondí todo correctamente, pero despacio, como si me costara. Necesitaba encontrar el equilibrio perfecto, parecer lo suficientemente vulnerable como para no despertar sospechas, pero lo suficientemente lúcido como para no dejarme engañar. Mientras tomaba notas, Megan y Jason intercambiaron miradas de complicidad. «Últimamente está hecha un desastre», comentó Jason, como si estuviera profundamente entristecido. Fue una actuación digna de un premio. El doctor Patel asintió, tomando nota de cada palabra, alimentando la mentira que querían oficializar. Entonces llegó el golpe final. Sacó un fajo de papeles de su maletín y dijo en voz baja: «Estos son solo documentos para garantizar que reciba la mejor atención. Firme aquí». Miré las páginas y vi palabras como tutela, curaduría, transferencia de bienes. Se me revolvió el estómago. Estaban a punto de robarme la vida entera con una simple firma. Fingí confusión. «No, no puedo leer bien ahora mismo. Estoy cansado», murmuré, temblando ligeramente para reforzar mi actuación. Jason me tomó la mano, como un hijo cariñoso, y dijo: «Mamá, esto es por tu bien. Confía en nosotros». Lo miré a los ojos y por un segundo solo vi codicia. Eso me dio la fuerza para resistir. Me negué. Dije que no firmaría nada en ese momento. La tensión en el ambiente era palpable. Megan apretó los labios, Jason respiró hondo y el doctor Patel simplemente guardó los papeles, como si supiera que volvería más tarde. Pero yo sabía que solo había ganado tiempo. Y ahora necesitaba planear mi contraataque. Esa noche, después de que todos se durmieran, me senté en el sillón de mi habitación y respiré hondo. Sabía que Jason y Megan no se rendirían. Volverían con más veneno, más mentiras y más prisa. Si quería sobrevivir, tendría que cambiar las tornas. Y no podía contar con nadie, al menos no ahora. Tomé una pequeña grabadora digital que guardaba en mi cajón desde que Richard falleció. Siempre me decía: «Helen, nunca subestimes la importancia de las pruebas». Ahora, esas palabras resonaban en mi mente como una advertencia. Guardé la grabadora en el bolsillo de mi bata. A partir del día siguiente, todo lo que se dijera en esa casa quedaría grabado. También decidí llamar a mi abogado de confianza, Charles. Usé el teléfono fijo de madrugada cuando estaba segura de que Jason y Megan dormían. «Charles, necesito que documentes que estoy cuerda. Y si me pasa algo, debes saber que no fue un accidente», susurré. Al otro lado, guardó silencio un momento y prometió ayudarme. Intenté comunicarme con David, mi hijo biológico. Lo llamé, pero a mitad de la conversación, mi voz sonó débil y confusa, y él pensó que exageraba. «Mamá, creo que estás cansada. Necesitas descansar», dijo, ajeno a la gravedad de la situación. Fue como si me hubieran apuñalado. Estaba sola en esa batalla. Aún así, no me rendí. Empecé a fingir que estaba cada vez más débil. Olvidé nombres a propósito. Tropecé lentamente, haciéndoles creer que el veneno estaba funcionando. Pero en silencio observé cada uno de sus movimientos. El miedo me consumía,
pero sabía que era mi arma para hacerlos bajar la guardia. Empecé a esconder pequeños bocadillos en mi habitación para evitar comer lo que me ofrecían. Cada día encontraba nuevas maneras de evitar el veneno sin levantar sospechas. A veces, vertía discretamente el café envenenado en el florero de la sala. Otras veces, fingía no tener hambre. Era una batalla de paciencia. Sabía que necesitaba más que solo imágenes. Necesitaba tiempo para que David me creyera. Necesitaba que viera más allá de su actuación. Y sobre todo, necesitaba mantenerme viva hasta el momento oportuno, porque lo que Jason y Megan no sabían era que tras esa frágil apariencia se escondía una mujer que no se dejaría destruir tan fácilmente. Los días siguientes fueron una verdadera prueba de resistencia. Jason y Megan se dieron cuenta de que el progreso era lento y empezaron a actuar con más audacia. Ya no se trataba solo del café o la leche caliente. Ahora estaban constantemente preocupados por mi dieta, ofreciéndome jugos, batidos e incluso postres caseros que sabía que escondían dosis aún mayores de ese veneno silencioso. El efecto fue traicionero. Bastaba con un sorbo descuidado para que mi cuerpo se sintiera pesado, mi mente nublada y la realidad borrosa. A veces fingía debilidad para que creyeran que ganaban. Otras veces, tenía que encerrarme en mi habitación para recuperar la más mínima lucidez y planear mi siguiente movimiento. Era un juego psicológico cruel, donde cada error podía ser fatal. Justo entonces, el doctor Patel regresó. Esta vez, sin siquiera fingir que era una visita casual. Trajo otra pila de documentos y con tono frío dijo: «Cada vez es más confuso. Será mejor que lo firme para garantizar su seguridad». Lo miré y vi un destello de impaciencia en los ojos de Megan y Jason. Querían terminar con esto cuanto antes. Mientras el médico hablaba, oí algo que me heló el alma. Megan le susurró a Jason, pensando que no la oiría. «Si no firma esta vez, tendremos que recurrir al plan B. A los ancianos les pasan accidentes, se caen por las escaleras, toman demasiada medicación». Fue como un puñetazo. Estaban dispuestos a matarme si era necesario. Mi corazón latía tan rápido que parecía que iba a estallar. Pero mantuve la calma. Los miré confundida. Agarré el bolígrafo con manos temblorosas y les dije que estaba demasiado cansada para firmar ahora mismo. Jason sonrió con fuerza, pero vi la ira en sus ojos. Estaban perdiendo la paciencia. Esa noche, encerrado en mi habitación, me di cuenta de que el tiempo se agotaba. Necesitaba una intervención inmediata, algo que rompiera su control antes de que fuera demasiado tarde. Fue entonces cuando decidí dar el siguiente paso: grabar conversaciones más claras, con pruebas irrefutables, y preparar un mensaje para David que no pudiera ignorar. Desde ese momento, supe que estaba entrando en la fase más peligrosa del juego. Megan y Jason creían que estaba al borde del colapso, pero en realidad, eran ellos quienes estaban a punto de caer en la trampa que habían tendido. A la mañana siguiente, Megan entró en la habitación con una sonrisa forzada, trayendo una bandeja de té y tostadas. «Necesitas comer bien para recuperar fuerzas», dijo con esa voz melosa que ya no engañaba a nadie. Le di las gracias y, como siempre, me llevé la taza a los labios sin tragar ni una gota. Mi cuerpo pedía a gritos descanso, pero mi mente sabía que no podía relajarse. Poco después, Jason apareció con el doctor Patel. «Mamá, vamos a resolver esto hoy», dijo con tono severo. Sobre la mesa había un nuevo fajo de papeles. Transferencia de bienes, autorización de curatela, autoridad ilimitada para que él y Megan decidieran todo por mí. Sabía que si firmaba sería el fin, pero si no lo hacía, podrían pasar al llamado Plan B. Fingí dudar, respiré hondo y sostuve el bolígrafo con manos temblorosas. Necesitaba más tiempo. Entonces, como una señal divina, sonó el teléfono de la habitación. Jason y Megan se miraron con impaciencia. «Contesta rápido y vuelve aquí», ordenó Megan. Jason cogió el teléfono y escuchó solo unos segundos antes de palidecer. «Es David», murmuró, intentando mantener la calma. Mi corazón se aceleró. Quizás por fin había comprendido la gravedad del asunto. Megan se acercó nerviosa. «¿Qué quiere?», balbuceó Jason. Dijo que viene aquí, con la policía. El silencio que siguió fue más denso que cualquier veneno.
En ese instante, sentí alivio mezclado con miedo. Ya no podían retroceder, pero tampoco avanzar. Megan golpeó la mesa con el bolígrafo, irritada. El doctor Patel empezó a sudar y a mirar hacia la puerta como si buscara una vía de escape. Su máscara de control se estaba desmoronando. Minutos después, oí pasos rápidos en el porche y el inconfundible timbre. Jason intentó recomponerse, pero al abrirse la puerta, entró David, acompañado de 2 policías. Su mirada, llena de ira y decepción, recorrió toda la habitación. Lo vi y por primera vez en días sentí que no estaba sola. David se me acercó, me tomó la mano y me dijo con firmeza: «Mamá, escuché tu mensaje. Ahora te creo». Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente cayeron. Fue el principio del fin para Jason y Megan, el punto de inflexión que cambiaría toda su historia. En cuanto David entró con los oficiales, el aire se volvió denso, casi palpable. Megan retrocedió un paso, intentando mantener la compostura, mientras Jason balbuceaba explicaciones vacías. «Es un malentendido. Solo la estamos cuidando», dijo con voz temblorosa. Pero ya nadie creía en esta farsa. Los oficiales se acercaron con cautela. «¿Es usted Helen Morrison?», preguntó uno de ellos. Asentí, respirando hondo. «Su hijo denunció que la tienen bajo amenaza y posiblemente drogada. ¿Es cierto?». Era el momento que había estado esperando. Miré a Jason y a Megan a los ojos antes de responder. «Sí. Intentaron envenenarme para declararme incompetente y robarme todo lo que he construido». Megan soltó una risa nerviosa. «¡Qué absurdo! Está confundida, no sabe lo que dice». Pero yo ya estaba preparada. Con manos firmes, saqué la pequeña grabadora que llevaba días cargando. «¿Quieres oír lo que realmente se dijo en esta casa?», pregunté. Jason palideció al instante, y la desesperación en sus ojos fue casi satisfactoria. Presioné el botón de reproducción y las voces resonaron por la sala. Era Jason, que decía con claridad: «Si no firma, pasamos al plan B. A las personas mayores les ocurren accidentes constantemente». Megan añadió con frialdad: «En una semana, estará tan confundida que ni siquiera sabrá su propio nombre». El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el sonido de la pluma de la gente anotando todo. El doctor Patel intentó levantarse e irse discretamente, pero uno de los oficiales lo detuvo. «Tú también tendrás que rendir cuentas», dijo con firmeza. Jason y Megan empezaron a hablar al mismo tiempo, intentando culparse mutuamente. Era patético verlos suplicar, como si aún hubiera esperanza. Pero ya no había vuelta atrás. Mientras los esposaban, sentí una mezcla de alivio y dolor. Los había criado, les había dado la bienvenida, les había dado todo lo que podía, y ellos me habían pagado con veneno. Pero en ese momento, me di cuenta de que mi determinación había sido más fuerte que su codicia. Había ganado sin necesidad de igualar. David se acercó y me abrazó fuerte. «Se acabó, mamá. Ya no te harán daño». Respiré hondo, y por primera vez en mucho tiempo sentí que mi hogar volvía a estar a salvo. El veneno físico y emocional se estaba disipando para siempre. 3 meses después, me senté en la sala del tribunal con la frente en alto. Jason, Megan y el doctor Patel estaban allí, al otro lado, intentando evitar lo inevitable. La sala estaba llena de curiosos y periodistas. Después de todo, no todos los días una anciana denuncia un complot tan cruel para envenenarla y robarle su herencia. Respiré hondo y esperé mi momento para hablar. Cuando me llamaron a declarar, caminé con paso firme hasta el centro de la sala. Miré al juez y al jurado y les conté todo. Cómo escuché la conversación, cómo resistí los venenos, cómo grabé cada palabra. Les mostré las grabaciones de audio que revelaban el plan para declararme mentalmente incompetente y, de ser necesario, fingir un accidente. Con cada nueva prueba, sus rostros palidecían. El abogado de Jason intentó alegar que era preocupación por mi salud. «Confundió las cosas, estaba débil», dijo. Pero las grabaciones eran claras, indiscutibles. Era la voz de Jason hablando de vender la empresa, Megan riendo y sugiriendo dosis, el doctor Patel dando instrucciones para falsificar informes médicos. Nadie podía negarlo. Cuando se leyó el veredicto,
Sentí un gran alivio. Jason fue sentenciado a 15 años por intento de asesinato y fraude. Megan recibió 12 años por complicidad. Y el doctor Patel, además de perder su licencia permanentemente, recibió 5 años por falsificación y participación en el fraude. Fue justicia completa y absoluta. Después de la sentencia, David me tomó de la mano y me preguntó: ¿Y ahora qué, mamá? ¿Qué vas a hacer con la empresa? Sonreí con serenidad. Ahora es tuya, David. Siempre lo ha sido para quienes tienen integridad. Cuidarás de ella y de nuestro legado, sin dejar que el veneno de la avaricia destruya lo que hemos construido. Dudó. Pero no entiendo de construcción, mamá. Le apreté la mano y le respondí: entiendes la honestidad, y eso es más de lo que Jason jamás supo. Puedes aprender el resto, y estaré a tu lado para ayudarte. Era el comienzo de una nueva etapa, lejos de la traición que casi me lo arrebató todo. Al salir del juzgado, sentí el sol en la cara como si fuera la primera vez en semanas. Ya no era la mujer a la que Jason había intentado envenenar. Era la mujer que había sobrevivido, que había resistido y que ahora transformaba el dolor en un nuevo comienzo. Y esa, para mí, fue la mayor victoria. Después regresé a casa. Cada habitación se sentía más luminosa, como si el aire finalmente se hubiera liberado del veneno físico y emocional que Jason y Megan habían traído. Caminé lentamente por la sala, tocando fotos antiguas, recuerdos de Richard y momentos felices. Por primera vez en meses sentí verdadera paz. A veces me preguntaba: ¿cómo pudo alguien a quien criaste, protegiste y amaste volverse en tu contra? La traición familiar es una herida profunda que afecta no solo el cuerpo, sino también el alma. Pero he aprendido que no es la edad la que nos debilita. Es la ingenuidad de creer que todos compartirán nuestro corazón. Ya no soy la misma mujer que regresó de Canadá pensando que tenía una familia unida. Ahora soy más atenta, más asertiva y, lo más importante, más consciente de mi propio valor. Si antes pensaba que envejecer era sinónimo de fragilidad, he descubierto que en realidad es una acumulación de sabiduría que puede salvar vidas. David se convirtió en mi mayor apoyo. Aprendió de mis errores y decisiones, y prometió no permitir que la historia se repitiera. Verlo tomar las riendas de la empresa con honestidad me dio esperanza. Fue una prueba de que la verdadera bondad aún existía en la familia, incluso después de tanta ingratitud. Hoy sé que el mayor legado que podemos dejar no es solo dinero ni posesiones. Es la valentía de no callar ante la injusticia. Es la fuerza para resistir incluso cuando todos te ven vulnerable. Es la determinación de demostrar que la dignidad no tiene edad. Cuando miro hacia atrás, ya no siento ira. Siento gratitud por haber sobrevivido, por haber tenido la inteligencia de enfrentar la manipulación y transformar la desesperación en victoria. Jason intentó arrebatármelo todo, pero terminó dándome algo más valioso que cualquier herencia: la certeza de que soy más fuerte de lo que imaginaba. Ahora vivo cada día con más tranquilidad. Viajo, leo, quedo con amigos y nunca vuelvo a tomar café sin recordar que a veces los mayores peligros vienen de donde menos los esperamos. Pero tampoco olvido nunca que, incluso en las peores situaciones, es posible salir adelante con la cabeza bien alta, porque la verdadera libertad empieza en el interior. ¿Y tú, te has parado a pensar alguna vez en quién merece realmente tu confianza? A veces, los golpes más duros no vienen de desconocidos, sino de quienes nos rodean. Pero esta historia demuestra que, incluso en medio de la traición, el coraje y la dignidad pueden ser más fuertes que cualquier veneno. Nunca dejes que nadie te haga creer que la vejez es sinónimo de debilidad. Envejecer se trata de acumular historias, sabiduría y la capacidad de afrontar los retos con inteligencia. Si alguna vez te sientes impotente, recuerda: dentro de ti reside una fuerza que nadie te puede arrebatar. Ahora dime, ¿te recordó esta historia a alguien o a alguna situación que hayas vivido? ¿Crees que es posible perdonar una traición tan profunda? Quiero saber tu opinión. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí siempre compartimos historias que conmueven, inspiran y demuestran que incluso en los peores momentos, siempre hay una salida.
Y en los comentarios, dime desde qué ciudad nos estás viendo. Tu voz también importa.